Romanos capítulo 1. Versículo 28. Y como ellos, los antediluvianos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero ven ustedes allí el juego de palabras. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los reprobó. Ellos reprobaron a Dios y Dios los reprobó a ellos. ¿Y cómo se comprueba esto? Que Dios los entregó a una mente reprobada, que ellos hicieron cosas que no convienen, que no le convienen a nadie. El pecado no le conviene a nadie, para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que dice la versión 60. Pero la versión antigua dice que Dios los entregó a una mente depravada. Y esa palabra depravada quiere decir viciada, corrompida, corrupta, ¿no? Vamos a hacer otra oración. Padre, tú puedes hacer cosas que los hombres no podemos. Gracias, porque tú eres Dios y solamente tú lo eres. Te pedimos que hagas a través de tu palabra lo que los predicadores no pueden hacer. Háblanos. Que tu palabra penetre hasta lo más hondo de nuestro corazón y que nuestra reacción ante la predicación de tu palabra sea la correcta, mansa y humilde, obediente a lo que tú nos quieras indicar. Tú nos conoces, tú nos hiciste, nos conoces de pies a cabeza. Podemos fingir o aparentar, pero delante de ti nada de esto podemos hacer. Endereza nuestros caminos, endereza nuestros corazones para que te sean agradables. En el nombre de Jesús. Amén. Los antediluvianos no quisieron saber de Dios. Dios los abandonó. Ellos abandonaron a Dios y Dios los abandonó a ellos. Y ese abandono de Dios se nota en todos los niveles. El abandono en sentido moral, en sentido intelectual, en sentido social. Los hombres creen que están evolucionando, creen que están progresando. La tecnología está hoy en los niveles más altos, pero en el sentido moral está en los niveles más bajos. En sentido intelectual también, porque el hombre entiende ahora mucho más que antes. Pero ¿de qué sirve que entiendan? ¿De qué sirve que tengan títulos y diplomas? Al no creer en el Dios verdadero, su inteligencia, pues tenemos que ponerle comillas. ¿Cuál inteligencia? En sentido social, los hombres se alejan unos de otros, no puede haber amor, porque no toman en cuenta a Dios. Pero los antediluvianos conocieron a Dios, y lo conocieron bien. Pero no quisieron reconocerle como tal, dice Pablo, que no le quisieron dar gracias. Quisieron usar sus dones. Quisieron usar lo que Dios les daba, pero con Él no querían tener que ver. Y como ellos escogieron el pecado, Dios los entregó al pecado. ¿Eso es lo que quieres? Pues eso tienes. Dios los abandonó para que pudieran cosechar las tristes consecuencias. Y nosotros diríamos que si ellos empezaron a sufrir las consecuencias, deberían de haberse arrepentido, pero no lo hicieron. Hicieron lo contrario, se endurecieron más. En el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, pero no se reveló en su caso cayendo fuego del cielo o enviándoles fuego del cielo. La ira de Dios se reveló, ¿saben de qué manera? Abandonándolos. Hagan lo que quieran. Hay de aquellos a quienes Dios abandona para que hagan lo que quieren. Si tú haces lo que quieres y no sufres las consecuencias, es que Dios te está abandonando. Dios castiga, Dios disciplina a sus hijos. Si tú haces algo malo y Dios no te castiga, entonces tú no eres su hijo.
¿Qué esperanza tenían los antediluvianos de mejorar? No tenían ninguna, y fue por eso que Dios les mandó el diluvio. Cuando el hombre se aleja de Dios, en lugar de mejorar, lo único que puede esperar es empeorar. Dios los entregó a una mente depravada, a una mente reprobada. Una mente de este tipo es una mente que no puede juzgar con rectitud, no puede razonar como se debe. La mente del hombre es algo maravilloso, pero pues ¿de qué sirve que tenga una persona una mente brillante si no puede ver las cosas como se debe? Hay inconversos que son ateos, que son científicos, que son buenísimos para las matemáticas, para el álgebra, pero pues ¿de qué sirve todo? No toman en cuenta a Dios, no pueden razonar, no pueden usar su mente como se debe. Vean en el versículo 21, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Al no glorificar a Dios, quiere decir que buscaban su gloria. ¿Cómo podemos comprobar que nosotros buscamos nuestra gloria y no la de Dios? Por ejemplo, si yo hago una oración y le digo a Dios, Dios, ¿cómo quieres que trate a mi familia? ¿Cómo quieres que trate a mi esposa? ¿Cómo quieres que trate a mis hijos? Yo quiero hacer en mi casa lo que tú me digas. Yo quiero glorificarte en mi casa. Entonces estoy buscando la gloria de Dios. Pero si yo les digo a mis hijos y a mi esposa, aquí se hace lo que yo digo, y el que no quiera, la puerta está muy ancha, entonces no estoy buscando la gloria de Dios, estoy buscando la mía. Los antediluvianos buscaron su propia gloria. ¿Qué esperanzas tiene de terminar bien una persona que busca su propia gloria? Dice al final del 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, sus razonamientos que ellos pensarían que estaban llenos de inteligencia, dice, se envanecieron, o sea, razonamientos vanos, que no les conducen a nada bueno. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Que fue dejado en las tinieblas. Los ateos entenderán de todo, menos de lo que más deberían de entender. Los que se alejan de Dios no entienden lo que debieran entender. Comparen lo que dice aquí Pablo con lo que dice en Efesios 4. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí está otra vez la palabra vanidad. En la vanidad de su mente, una mente vacía, sin propósito positivo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Vean, aquí pueden ustedes ver las tinieblas espirituales que envuelven a todos los inconversos, sin excepción. Tienen el entendimiento entenebrecido. Viven rodeados, sumidos en las tinieblas. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ustedes dirán, pero ¿qué culpa tienen si son ignorantes? Pero vean, dice después, por la dureza de su corazón. Son ignorantes porque tienen el corazón duro, porque no quieren investigar que hay un Dios. ¿Y qué sucede? A los que hacen eso, lo dice el 19, los cuales, después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Abandonaron a Dios, Dios los abandonó a ellos. Su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Acuérdense que la palabra corazón habla de la personalidad entera del hombre. La palabra corazón involucra la mente, los afectos y la voluntad. Entonces, cuando habla de un necio corazón, está hablando de la persona que tiene pensamientos necios, que tiene emociones necias, que llora por lo que no debe llorar y por lo que debiera llorar no llora, y que tiene una voluntad necia. Si piensa cosas necias y se emociona por cosas necias,
pues hará cosas necias. La Biblia enseña que el hombre es un ser corrupto por naturaleza, incapaz de obedecer a Dios, incapaz de hacer la voluntad de Dios, una mente inclinada hacia lo malo. Entonces el problema de estas personas, de los que no quieren saber de Dios, no nada más está en la mente, no, toda su personalidad está involucrada. Ustedes conocen el primer punto del calvinismo, que se llama la depravación total. ¿Saben cómo lo llama John MacArthur? Dice depravación generalizada, o sea que abarca todo el ser del hombre. Además dice el profeta que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, torcido. Hay cosas malas ahí por naturaleza. Esta frase del primer punto del calvinismo, la depravación total, es una frase teológica, no bíblica. No hay ningún versículo en la Biblia que mencione la frase depravación total. Por eso decimos que no es una palabra bíblica, es una palabra teológica. Pero si estamos diciendo que el hombre es depravado, que es incapaz de hacer lo bueno, incapaz de arrepentirse por sí mismo, entonces los inconversos no pueden hacer algunas buenas obras. Sí, hay inconversos que hacen muchas buenas obras. El dueño de TV Azteca hace muchas buenas obras, ¿sí? Pero no quiere pagar impuestos. ¿Cómo ven? Hay fundaciones que promueve el dueño de TV Azteca. Hay fundaciones que son promovidas por ateos, que tienen mucho dinero. Son personas que son capaces de hacer cosas buenas por sí mismos, por su familia, por sus hijos, que pueden hacer caridad. El Canelo Álvarez, ¿no saben ustedes que ya muchos le mandan un mensaje? Pues, es que mi hijo necesita una operación y me cuesta 100,000, yo te los mando, dice. Un niño migrante, creo de Guatemala, de Honduras, no me acuerdo, se perdió. Todas las redes sociales hablaban de ese niño Wilton, y ellos se movilizaron rápido, lo encontraron y ya está con su papá. Y entre esos que hacen esas buenas obras, hay gente de lo peor. Pero dice la palabra de Dios que Dios ve a los pecadores como muertos, muertos en sentidos y pecados, en delitos y pecados. Un hombre que está muerto en sentido espiritual puede resucitarse a sí mismo. Podría, el día que un muerto físicamente pudiera resucitar por sí mismo físicamente. Eso es imposible. La muerte espiritual demuestra claramente que el libre albedrío, o el supuesto libre albedrío, es un mito. El libre albedrío dice que tú puedes ser salvo cuando tú quieres. Tú puedes arrepentirte cuando tú quieras, tú puedes creer en Cristo cuando tú lo decidas, está en tus manos. Dios no te puede obligar a que tú seas cristiano, de ti depende. Lo que Cristo hizo de nada sirve si tú no pones tu parte. De ti depende, a fin de cuentas, tu salvación. Pero el libre albedrío ha llevado al infierno a millones de personas. Para que existiera el libre albedrío, el hombre tendría que estar libre de limitaciones y poder ser realmente autónomo. Pero en este universo nadie existe que sea autónomo. El único autónomo en el universo es Dios. Este universo lo hizo Dios y Él pone sus leyes. Y Él dice, aquí se hace lo que yo digo. Y si no les gustan mis leyes, pues allá ustedes. Él es el único que está libre de restricciones, de limitaciones. Todos los seres humanos somos autónomos, dependemos de Él, dependemos que nos dé su oxígeno, dependemos que nos dé la vida y que nos dé la salud. Y si Él no nos da esas cosas, estamos perdidos. Los hombres sueñan con ser independientes, se alejan de Dios, no quieren saber de Él, como el pródigo que no quiso saber de su papá. Quería su dinero, pero su papá no lo quería. Pero ser autónomos es un sueño guajiro. Eso es una utopía. Un ser autónomo tendría que ser libre de restricciones y de limitaciones, y esos seres no existen en este mundo.
No va a existir nunca un ser así. El único autónomo es Dios, porque Él no depende de nadie. Dios no necesita de nada. Dios no necesita de nadie. Él es el único libre de limitaciones. Es por eso que Él es feliz, absolutamente. Nosotros somos infelices a veces porque carecemos de esto, carecemos de lo otro, quisiéramos tener esto, quisiéramos tener lo otro, pero Dios no. Para que un ser tuviera que ser autónomo, tendría que no rendirle cuentas a nadie. El único que no le rinde cuentas a nadie es Dios. Todos los que estamos aquí un día le rendiremos cuentas a Dios. Antes de que pecara, Adán tenía restricciones. Ven lo que estoy diciendo, antes de que pecara. O sea, Dios lo colocó en un lugar, tenía que labrarlo. O sea, Él no dijo, ay Señor, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pues me pusiste aquí, pues yo voy a hacer lo que quiera. No, tienes que labrarlo. Pero vean una cosa, Adán no quiso obedecer a Dios. Él pensó que desobedeciendo sería libre. Me deshago de Dios, en lugar de hacer lo que Él me dice, voy a hacer lo que yo diga. Yo no quiero restricciones, no quiero imposiciones. Y entonces cuando eso hizo Adán, sus restricciones aumentaron, sus limitaciones aumentaron. Quiso ser libre y se hizo esclavo. La mente de Adán, sus emociones de Adán, su voluntad de Adán quedaron afectadas. Y todos sus descendientes recibieron las consecuencias. Eso es lo que se conoce como el pecado original, las consecuencias de lo que Adán hizo. El pecado original no es que él haya comido el fruto, no, el pecado original es las consecuencias de lo que Adán hizo. Entonces, su mente se puso un objeto incorrecto, deseó lo que no debería desear y tomó el fruto que no debería de haber tomado. Entonces toda su personalidad quedó afectada y la de todos sus descendientes igualmente. El pecado hizo incapaz a Adán en todos los sentidos. Entonces la palabra depravación habla de las condiciones del hombre después de la caída. Obviamente antes de que pecara, Adán no era un depravado, se depravó después de que desobedeció. Y esa depravación con la cual nacemos todos en este mundo nos hace incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Dios nos ve como ciegos, como sordos, como muertos, es en sentido espiritual. Dice Cristo, le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Señor, pero ¿cómo que no puedo? Pues que no tengo ojos, sí, no puedes verlo. No puedes entrar, pero ¿cómo que no puedo entrar? Tengo pies, pues aunque los tengas, no puedes entrar. Para que una persona entre en el reino, tiene que nacer de nuevo. Hasta que una persona nace de nuevo, ya entra en el reino y ve el reino y ve al rey. Ve a Cristo, Él es el rey del reino. Se somete al rey, es algo que Dios hizo. Pero hay algunos que aceptan que el hombre fue afectado en la caída, pero nada más hasta la mitad. Eso es lo que muchos dicen que se llama depravación media. Entonces dicen, sí, el hombre quedó afectado por la caída, pero todavía quedó algo bueno en nosotros que nos hace capaces de desear la salvación y obtenerla por un acto de nuestra libre voluntad. Pero dice el apóstol Pablo que por el pecado de un hombre entró la muerte en este mundo. Pero ahí se aplica no solamente a la muerte física, se aplica también a la muerte espiritual. El día que Adán y Eva pecaron no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y sus descendientes nacieron muertos espiritualmente. Todos los niños que vienen a este mundo nacen muertos espiritualmente. No por sus pecados, porque un bebé no tiene pecados. Nacen muertos espiritualmente por los pecados de sus padres. Hay injusticia en Dios, por eso, dice Pablo, en ninguna manera. Dios nunca comete injusticias. Vean en Romanos, capítulo 5,
este versículo tan conocido, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte física y la muerte espiritual. Ahí está hablando de las dos clases de muerte. Por cuanto todos pecaron. Esto se aplica a todos sin excepción. Todos pecamos en Adán. Adán fue nuestro representante. Él pecó, todos sus representados pecamos. Y vean ustedes en Romanos 3, vean ustedes hasta dónde alcanza esta depravación. 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. El único justo que pisó este mundo fue Cristo. El único. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una exageración esta. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, o sea, unánimemente. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego empieza a describir cada parte de nuestro cuerpo. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, vean. Primero la garganta, luego la lengua. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos versículos son terribles. Hablan de cómo la depravación afectó toda la persona, todo el ser del hombre. Aquí donde habla de los pies y donde habla de los caminos, hablan de la voluntad. O sea, un hombre que no tiene paz, un hombre que no tiene pies, un hombre que no tiene manos, en su mente está planeando el pecado, pero como no tiene manos y no tiene pies, pues no puede ir a efectuarlo, pero lo está efectuando en su mente. Entonces vean ustedes cómo está afectando el pecado a esta persona, aunque de hecho no cometa los pecados que le gustaría cometer. Todas las formas falsas de cristianismo, que son muchas, niegan la depravación del hombre. Es algo claro, pero los hombres no quieren creer en las cosas santas, aunque sean muy claras. Y es por eso que quise otra vez tocar este tema. No tiene muchos años que hablé de esto, serán unos 3, yo creo, la última vez. Las consecuencias de la caída no son especulaciones, es algo bien claro, algo claramente revelado en la palabra de Dios. Yo les dije que algunos hablan de una depravación media. Los que creen en la depravación media creen que el hombre está a prueba en este mundo, que Dios nos pone a prueba, que estamos en un periodo de prueba, que puede terminar bien, que puede terminar mal. Si obedecemos, pues vamos a ir al cielo. Si no obedecemos, vamos a ir al infierno. O sea, creen que estamos como estuvo Adán. Adán estuvo en un periodo de prueba. Si él hubiera obedecido, hubiera garantizado para él y para toda su descendencia la vida eterna. Pero sabemos lo que hizo. Entonces, los que creen en la depravación media creen que estamos igual que Adán. Vean, Adán tuvo libre albedrío. Adán pudo escoger entre obedecer o desobedecer. Ya sabemos lo que hizo. Pero ahora ya el libre albedrío ya no existe. Y esa depravación media está en el fondo de todas las enseñanzas falsas respecto de la salvación. Creen que Dios nos está dando una oportunidad, así como se la dio a Adán. Vean, Dios pudo haberlo hecho. Pero vean, Dios probó a Adán, pero no está probando a sus descendientes. No, sus descendientes nacemos ya siendo pecadores. Ya no nos está probando. Fue probado nuestro representante, nosotros no. Nosotros entramos en el mundo como incapaces de salvarnos a nosotros mismos, corruptos, muertos en sentido espiritual, por lo que hizo Adán en el Edén.
Ustedes piensan que Adán falló porque era muy tonto. Adán no era ningún tonto. Adán era más inteligente que todos los que estamos aquí. Dios le dio un cerebro como no se lo ha dado a ninguno de nosotros, pero él desobedeció. Y si Dios lo probó a él y él desobedeció, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Y no hubiera hecho lo mismo, hemos hecho lo mismo. No estamos inventando. Todos nosotros hemos escuchado que cada pecado trae consecuencias. Todos debiéramos aborrecer el pecado. Entonces, ¿no pecamos? ¿Hay alguien aquí que diga que no peca de ninguna manera? Todos pecamos de una manera o de otra. Adán y Eva fueron colocados bajo un pacto como nuestro representante. Falló él, fallamos todos. ¿Y saben qué? Que Dios mató muchos pájaros de un tiro ahí. Dios se ahorró muchísimo tiempo, nada más probándolo a él. ¿Es injusto que Dios haya hecho eso? Bueno, si Dios es injusto al haberlo hecho, demuéstraselo, no peques. Si tú puedes vivir sin pecar, entonces demostrarás que Dios cometió un error. Pero como dudo que lo hagas, pues entonces lo mejor será cerrar la boca. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Le dice Pablo a sus lectores, dice, para que toda boca se cierre. Para que se cierre la boca de los judíos, no, también la de los gentiles. Todos debemos cerrar la boca, porque todos hemos pecado. La ley de representación es algo bíblico. Si peca un gobernante, todos sus gobernados sufren las consecuencias. David pecó en lo del censo. No fue David el que murió. ¿Murieron cuántos del pueblo? Él era el representante del pueblo. Un padre de familia necio comete errores. ¿Quiénes sufren las consecuencias? Pues sus hijos. Después el padre se siente mal porque sus hijos están sufriendo las consecuencias de sus pecados. ¿Y qué va a hacer ahora? Si un padre de familia es sabio y toma buenas decisiones, él es beneficiado y todos sus hijos. Toman malas decisiones, todos sus hijos van a sufrir las consecuencias. Y te va a doler cuando veas las consecuencias en tus hijos. Si Adán y Eva hubieran obedecido, hubieran asegurado la felicidad de todos sus descendientes, pero sabemos lo que pasó. Pero quien niega la depravación, negará todas las demás doctrinas. Esa es la clave. Los que niegan la caída, se ponen la soga en el cuello. Los que niegan las consecuencias de la caída. Los que creen en la depravación media, creen que el hombre está medio caído. Creen que está medio muerto, que está medio atarantado, pero todavía puede tomar el medicamento y sanar. No, Dios nos ve como muertos. Ven Efesios, en el capítulo 2. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién le está hablando Pablo? A los creyentes de Éfeso. ¿Qué es lo que eran ellos antes de ser creyentes? Pues estaban muertos. Todos sin excepción. No está diciendo, algunos de ustedes estaban medio muertos, no, todos estaban muertos. Y dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo mismo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seamos judíos o no, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si estábamos muertos, ¿cuál era la esperanza de que pudiéramos ser salvos? Dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No lo merecemos. ¿Cómo es que estamos ahora en Cristo?
¿Cómo es que ahora somos salvos? Los de la depravación media dicen que los que creen en la depravación media creen que aunque no somos lo que éramos originalmente, tenemos la capacidad de escoger entre una cosa y otra. Bueno, eso sí es cierto. El hombre es libre para escoger entre una cosa y otra, pero no respecto de la salvación. Ahí sí no puedes escoger. Eres capaz de escoger si vas a comer manzanas o peras o plátanos, pues escoge lo que tú quieras. Ahí hay de todo en la recaudería. Pero eso no quiere decir que tú puedas escoger ser salvo cuando tú quieras. Tú vas a ser salvo cuando Dios diga, no cuando tú digas. Sí, el hombre tiene albedrío. El albedrío es la capacidad de escoger, pero ese albedrío no es libre. El albedrío es esclavo de la voluntad. El hombre en la caída no perdió la capacidad de escoger, ¿sí? Perdió la capacidad de escoger lo bueno, eso sí, no la capacidad de escoger. Si un borracho escoge comprar una botella o una cerveza, ¿quién lo obliga a escoger, a comprar eso? La compra porque quiere, la compra porque le gusta, la compra porque su voluntad está inclinada hacia la cerveza. En su mente está pensando en la cerveza. Nomás de pensar en la cerveza se les agua la boca, sus emociones se agitan. ¿Y a dónde va? Pues a comprarse la cerveza. Y si no tiene dinero, pues a ver quién se la dispara, pero tiene que conseguir la cerveza. Entonces, ¿qué es lo que escoge la mente? ¿Qué es lo que escoge la voluntad? Lo que la mente pensó y lo que las emociones desearon. Piensas en eso, te emocionas en eso y vas y buscas eso. Pero entonces la voluntad no es independiente. La voluntad es esclava de los pensamientos y de los deseos. Las cosas empiezan en la mente, ¿sí? Y luego pasan aquí a las emociones y luego tus pies se van a dirigir a donde vas a encontrar lo que te guste. Una persona que tiene la naturaleza corrupta, pues va a tomar decisiones corruptas. Un sicario ¿va a escoger hacerle el bien a sus semejantes? ¿Ayudar a su prójimo? No, un sicario lo que quiere es matar, lo que quiere es ganar dinero y le importa poco los que mate. Ahora ustedes dirán, no, pero mi libertad no es mi libertad, yo la puedo usar para lo bueno y yo puedo ganar mi salvación. Por ejemplo, ustedes pueden usar su libertad para venir al culto. ¿Quién les obligó a venir al culto? Nadie. Yo supongo que nadie. Vean, ustedes pueden tomar la decisión de venir al culto, pero ustedes no pueden tomar la decisión de ser salvos, ¿sí? Esas son dos cosas muy diferentes. El hecho de que ustedes estén aquí no garantiza que ustedes vayan a terminar siendo salvos. Qué gusto nos daría que así fuera en el caso de todos, pero quién sabe. Hay muchos textos que demuestran que la mente quedó afectada, que ya no razona, que ya no piensa como debiera. Entonces, si la mente es afectada, las emociones tienen que estar afectadas. ¿Y qué es lo que la mente va a escoger? ¿Qué es lo que la voluntad va a escoger? Pues lo que la mente planeó y lo que las emociones desearon. Entonces, la mente entiende, el corazón desea y la voluntad ejecuta. La voluntad ejecuta lo que la mente entendió y lo que el corazón deseó. Hablaba de los borrachos. Ustedes le invitan a un borracho un vaso de agua y ¿qué dice? No, es que el agua me oxida. Eso es lo que él entiende, que el agua le oxida. Ahora, ¿un borracho está mal de su cerebro? No, ¿cómo que va a estar mal de su cerebro? No sé si ustedes sepan que en los escuadrones de la muerte llegan a haber profesionistas. Yo conocí uno que era médico. ¿Saben cuál es el escuadrón de la muerte? Pues donde están ya todos los borrachos, ya los más alcohólicos, los peores, los que ya están cerca del hoyo. ¿Cómo un médico estaba entre los del escuadrón de la muerte? No era ningún tonto, un médico no puede ser una persona tonta. Pero ¿hasta qué punto llega el razonamiento que ya no le importa lo que quieres, lo que le satisface? No entiende
que ese alcohol que se está tomando lo va a conducir a la tumba, lo entiende, pero no le importa. El adúltero va y busca a la mujer. No entiende que su matrimonio va a acabar mal, que va a terminar en el divorcio y sus hijos lo van a odiar y a llenarse de rencor. Lo entiende, pero no le importa, lo que quiere es sexo, sexo prohibido. Nadie obliga a los pecadores a pecar. Pecan porque quieren, pecan porque les gusta. Y como les gusta, pues Dios los deja que hagan lo que quieran. Todos los seres humanos tenemos la facultad de escoger, pero vamos a escoger lo que nuestra naturaleza nos dicta. Los buitres tienen una naturaleza inclinada a la carroña. Les gusta la carroña. ¿No les gusta una ensalada de lechuga? ¿No les gusta eso? ¿Entienden ustedes por qué nadie tiene libre albedrío? Yo estaba diciendo hace rato que Dios es el único autónomo. Vean, en un sentido, ni Dios tiene libre albedrío. Porque, bueno, hay diferentes definiciones de lo que es el libre albedrío. Una de ellas es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Dios tiene la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo? ¿Puede decidir lo malo? No, es imposible. Dios no puede decidir hacer algo malo. Eso es en contra de su naturaleza. Su naturaleza es santa. Entonces Él escoge hacer todo lo que es santo, nada más. Dios es completamente autónomo porque Él no es controlado por ninguna fuerza externa a Él mismo. Él tiene una inclinación hacia la santidad y así es siempre y así será siempre. La voluntad de todos los seres vivos, de todos los que existen en este mundo, no es una voluntad independiente. Nuestra voluntad depende de lo que pensamos y de lo que deseamos. La voluntad está sujeta a la naturaleza, al carácter. Pero ¿saben qué? En este mundo sí hay algunas personas que tienen una voluntad independiente. ¿Saben quiénes son? Los que están en el manicomio. Eso sí, tienen una voluntad independiente. Vamos a suponer que un hombre dice que ama mucho a su mujer. Y a todo el mundo se lo anda diciendo, yo amo mucho a mi esposa. Pero un día la mata. Y le preguntamos, oye, pues tú decías que amabas a tu esposa, ¿por qué la mataste? Ay, pues yo no sé, yo la maté, pero no sé qué me pasó. No, está loco. ¿Cómo que no sé por qué la maté? No es posible que la voluntad de una persona actúe en contra de sus deseos. No es posible. Hace calor, se me antoja una coca. Voy a la tienda y me tomo mi coca. ¿Será posible que salga de la tienda con una caguama? No, la caguama no me llama la atención, no se me antoja, no me gusta. Ya me tomé la que tenía que haberme tomado, ya no quiero más. Ya no quiero eso. Entonces, imagínense que me vieran salir de la tienda con una caguama y que me dijeran, oiga pastor, pero usted es pastor y se compró su caguama. Ah, caray, la confundí con una coca. No, ¿cómo? No puede ser, va a decir, ese pastor está loco, ¿no? Una madre tiene un hijo y ama a su bebé, lo quiere mucho. ¿Esa madre puede matar a su hijo? ¿Puede matarlo? No, de poder puede. Es que trabajo, no me lo aprieta el cuello un ratito, ya lo mato. Pero no es imposible que lo mate, pues lo ama. ¿Cómo lo va a matar? Su naturaleza se revela a matar a su bebé. Lo que quiere es su bien. Llora y corre y lo atiende, lo ama. Esas madres que llegan a matar a sus hijos porque las hay, ya se les zafó la cadena, porque ¿cómo es posible que una madre mate a su hijo? Vean Romanos 8. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Vean, este versículo es concluyente en cuanto a la depravación humana, en cuanto a la depravación total. Vean, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir los designios de la carne? Los designios de la naturaleza caída, lo que heredamos de Adán. Esos designios, dice, son enemistad contra Dios, se oponen a Dios, se rebelan a Dios. A la carne no le gusta obedecer a Dios. A la carne le gusta el pecado y tiene la inclinación hacia el pecado. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no quieren. Así de sencillo. Yo les digo, ¿quién le obliga a un borracho a tomar? ¿No sabe que se va a morir por el alcohol? Lo sabe, pero no le importa. Un hombre que está enemistado, su corazón está enemistado contra Dios, ¿cómo puede amarlo? Si tú ves a una persona como tu enemiga y la odias, ¿cómo vas a hacer para amarla si la odias? Una persona que no ama a Dios, ¿cómo va a decir, ay Señor, ya me cansé de odiarte, a partir de hoy voy a empezar a amarte? A ver, hazlo. ¿Cómo vas a hacerlo? Vean primero a los Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre en la carne, el hombre descendiente de Adán, el hombre no espiritual, dice, no percibe, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea, las cosas espirituales. El inconverso no entiende las cosas espirituales, es lo que dice, porque para él son locura. Las cosas de Dios son una locura para estas personas y no las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se han de discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Esto se aplica a todos los inconversos. Los inconversos leen la Biblia y no la entienden. ¿Pero qué no hay tantos inconversos que leen la Biblia? Sí, pero ¿de qué sirve que la lean si no la entienden? No la entienden, no la obedecen, no disponen su corazón para obedecer. ¿Cómo la van a entender? Los inconversos leen la Biblia porque creen que es bueno leerla, porque creen que a lo mejor alguien los va a felicitar, creen que es bueno tener cierto caudal de conocimientos para contestar preguntas que otros les hagan, para algún posible debate. No sé para qué las lean, porque les da sueño y les sirve como, en lugar de estar contando borreguitos, y por eso la leen, pero no leen con la intención de obedecer. Si tú no tienes la disposición de obedecer, nunca vas a entender. Hace muchos años un hombre que escuchaba nuestro programa de radio me habló por teléfono y me dijo que quería un libro de los que ofrecíamos en el programa de radio, y me dijo dónde vivía y se lo llevé. Vivía ahí por Metro Eugenia, por ahí, por ese rumbo vivía ese hombre. Le llevé un libro y de repente me sacó su Biblia y me empezó a enseñar un texto, pero él lo estaba entendiendo mal. Entonces yo le empecé a decir la correcta interpretación de ese texto. ¿Y qué creen? Empezó a ponerse nervioso. Empezó a ponerse tan nervioso que se paró y me dijo, dice, yo le dije aquí que me trajera un libro, no le dije que me viniera a explicar ningún texto. Me corrió. ¿Qué pueden ustedes entender de eso? Que son personas que no leen porque quieren entender ni obedecer. Leen porque tienen prejuicios y quieren establecerse en esos prejuicios. Hay personas que leen la Biblia, ¿saben por qué? Aunque ustedes no lo crean, leen la Biblia no porque amen a Dios, leen porque lo odian. En serio, qué tremendo es el corazón del hombre. Vean otra vez Romanos en el capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vean, aquí dice en la versión 60 designio. ¿Cómo dice Cristian en la versión 60? En la versión antigua. Porque la intención. La intención de la carne
es enemistad contra Dios. La intención o la meta o el propósito. El propósito de los hombres sin Dios, de los hombres que no tienen el Espíritu Santo, es lo contrario a la vida, es lo que les conduce a la muerte. Los hombres caídos, los hombres que están en la carne, buscan lo que satisfaga a su carne, lo que les haga sentir bien. Aunque lean la Biblia, aunque escuchen las predicaciones, en el fondo se oponen a estas cosas. Necesitamos cambiar la naturaleza de la persona para que se deleite realmente en las cosas espirituales. Yo les hablaba en ocasiones del puerco, que le gusta el lodo, le gusta el fango. Ustedes agarran un puerco y lo bañan todos los días y le echan perfume y le ponen su moño color de rosa, no está contento. Échenle lodo y está feliz. Eso es lo que le gusta al pecador, le gusta el pecado, porque eso es lo que les agrada. Un pecador está triste porque no peca. El cristiano está triste porque peca. Ahí se ve la diferencia entre uno y otro. Un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, se deleita en la palabra de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. Ama la palabra de Dios y se deleita. Por eso decimos que ahí habla de Pablo el cristiano, no de Pablo el inconverso. Solamente un cristiano se deleita en la ley de Dios y cree que la ley de Dios es buena. No, la ley de Dios está bien. Todo este libro está bien, el que está mal soy yo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Un inconverso lee la Biblia, pero no puede deleitarse verdaderamente en ella. Hay personas que leen la Biblia con temor, les da miedo, y así como hay algunos que les gusta ver películas de terror, son personas que leen la Biblia por lo mismo. Hay algo de morbo en su forma de leer. El que ha nacido de nuevo se ocupa de las cosas del Espíritu, el que no se ocupa de las cosas de la carne. Un inconverso, ¿cómo se va a ocupar de algo que no le gusta? Se esfuerzan en obtener las cosas que les gustan, las que les satisfacen. Entonces, la naturaleza del hombre caído le impulsa a alejarse de Dios, no acercarse. Y es por eso que los inconversos no pueden orar. Si hay aquí alguien que no se deleita en orar, esa persona no es cristiana. Lees, oras, porque sabes que tienes que hacerlo, pero no amas el hacerlo, entonces tú no eres cristiano. El cristiano ama el leer y ama el orar. No siempre es igual, porque a veces no estamos en la misma condición espiritual, pero por naturaleza el creyente quiere orar y quiere leer. Vuelvan a Romanos 1, ahí empezamos, y vean cómo dice. Estaba haciendo el apóstol una lista de los pecados que tenían los antediluvianos, pero que también existen en estos tiempos. No crean que los antediluvianos eran muy pecadores y los de ahora no. Vean 1:30, Romanos 1:30. Eran murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Pero cómo? ¿Quién aborrecerá al que le da de comer? Pues ellos aborrecían a Dios. Y esta no es ninguna exageración. No vayan ustedes a pensar que toda persona que carga una Biblia bajo el brazo y que va al culto el domingo, ame a Dios. Muchos de esos lo aborrecen. ¿Saben cómo pueden ver ustedes que una persona aborrece a Dios? Personas que van al culto y nomás están pensando en los errores que puede cometer el predicador, los errores que cometen los hermanos, los creyentes. Nomás están atentos a ver qué error ven. Esas personas odian a Dios. Buscas fallas en el predicador, pues las vas a encontrar. Las buscas en los hermanos, pues las tienes que encontrar. Buscan fallas en todos, pero no en ellos. Deberían de aplicarse lo que escuchan a ellos, pero no las aplican a todos, menos a ellos. Entonces, si vienen al culto, vendrán porque tal vez se sienten bien, porque creen que están cumpliendo con un deber, pero su corazón no está en las cosas de Dios. No disfrutan de las cosas de Dios. Cristo acusó a los fariseos de aborrecerlos sin causa. Dice, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué mataron a Cristo? Cristo era el ser más amable
de todos cuantos pisaron en este mundo y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque era santo. Nomás por eso lo mataron, porque ellos no eran santos y mataron al santo. Dice el texto que los hombres que están en la carne se ocupan de las cosas de la carne, los que están en el espíritu se ocupan de las cosas del espíritu. Pero es posible que un hombre trate de ocuparse de las cosas del espíritu el domingo y todo el resto de la semana se ocupa de las cosas de la carne. No, un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano se ocupa de las cosas del espíritu todos los días. Es como que no hace el domingo. Para que tú te deleites en Dios y te deleites en acercarte a Él, Dios tiene que cambiar tu naturaleza para que te ocupes de las cosas del espíritu, para que en vez de muerto estés vivo, para que en vez de rebelde seas obediente y para que en lugar de alejarte de Él te acerques a Él, para que en lugar de verlo como enemigo lo veas como un amigo. Los hombres no tienen la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes por qué? La voluntad de ir a Dios, perdón. ¿Por qué no quieren? Cristo les dice a los fariseos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y ellos pudieron haber pensado, oye Señor, pero ¿cómo que no queremos ir a ti? Pues aquí estamos frente a ti. Sí, ustedes pueden estar aquí, pueden venir al culto y estar muy lejos de Dios. Venir a Cristo es creer en Cristo, confiar en Cristo, obedecer a Cristo. Si tú no haces eso, entonces no has venido a Cristo. No te conformes con venir al culto. Tú debes venir a Cristo. Vean Juan, capítulo 6. Vean la depravación total en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno, dice. Ninguno puede creer en mí, confiar en mí, obedecerme a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. A menos que Dios te conceda que vengas a Él, que extienda hacia ti el cetro de oro, tú no vendrás a Él. Una persona, para que vaya a Cristo, tiene que tener el deseo de ir a Cristo. ¿De dónde lo vas a agarrar si no lo tienes? Tendrás el deseo solamente que Dios te lo dé. El diablo les dice a estas personas, no vas a sufrir las consecuencias de tus pecados. Dios no te va a castigar si le desobedeces. Eres una buena persona. Algunos llegan tan lejos que les da miedo escuchar hablar acerca del infierno. Algunos hasta casi tiemblan cuando oyen hablar acerca del infierno. Pues, ¿de qué sirve que tengas temor si no le entregas tu corazón a Cristo? Tú puedes creer que el cielo es mejor que el infierno, puedes creer que la santidad es mejor que el pecado, pero mientras no te entregues a Cristo y le obedezcas, estás en peligro. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra trajere es una palabra griega que quiere decir compelir, impulsar, arrastrar. Si el Padre que me envió no le arrastrare. ¿Pero cómo? Los que hemos creído en Cristo, Dios nos arrastró y nos llevó a Cristo. Dios nos obligó a creer en Cristo. Vean, en un sentido no, en otro sentido sí. Los que estamos aquí, que somos convertidos, hubo un tiempo que no queríamos serlo. Durante mucho tiempo yo no quería ser convertido. Pero Dios me hizo querer poco a poco lo que durante muchos años no quise. Yo estaba feliz con mis amigos, yo estaba feliz viviendo mi vida. ¿Cómo es posible que ahora soy creyente? No cabe duda que Dios lo hizo. Yo no lo buscaba a Él, Él me buscaba a mí. Para que vayamos a Cristo, Dios tiene que darnos el deseo. Dios, no solamente el deseo, sino la capacidad. No solamente que nos dé el querer, sino el hacer que nos lleve a Cristo. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada, lo que tienes que hacer es creer en Él y nada más. Confiar en Él. Pero para que tú creas y confíes en Él es algo que Él te dará. Si nunca te lo ha dado,
¿por qué no se lo pides ahora? Si nunca has ido a Cristo sinceramente, ¿por qué no se lo pides? Si nunca te has arrepentido de corazón, ¿por qué no le pides a Dios el arrepentimiento? Si nunca has tenido fe en Él, pídesela, Él te la dará. El Espíritu Santo tiene que hacer algo para vencer nuestra resistencia, nuestra oposición. ¿De dónde nace la resistencia? ¿De dónde nace la oposición? De la depravación de nuestra naturaleza. Los que no queríamos acudir a Cristo, ¿cómo fue que acudimos un día? La respuesta no es sencilla, no es fácil, no es complicada, perdón. Dios lo hizo. Dios nos dio su gracia, nos convenció que éramos pecadores. No queríamos ir, pero Dios nos hizo creer. Dios nos lleva poco a poco por su gracia. Entonces, si tú no puedes ser salvo el día que tú quieras, si estás tan depravado que amas tu pecado, entonces, ¿qué debemos hacer? Bien, esta doctrina nos enseña unas cuantas cosas que vamos a ver brevemente. Si los hombres que nos rodean están tan depravados que no pueden ser salvos, no quieren ser salvos, y viven en las tinieblas, están muertos en sus tinieblas espirituales, aquí vemos en primer lugar nuestra necesidad de hacer luz. La gente que nos rodea no conocen las implicaciones de lo que hacen. Los pecadores que viven a nuestro alrededor no saben lo que hacen. Cristo lo dijo estando en la cruz, perdónenlos, no saben lo que hacen. Si ellos supieran lo que ocasiona un solo pecado, no harían eso. Entonces, tenemos la obligación de ser luz en medio de las tinieblas que nos circundan. Yo les decía el otro día que a un pastor le preguntaron, oiga pastor, ¿qué folleto le puedo dar a un vecino inconverso? Y el pastor le dijo, no le des ningún folleto. Tú vive como cristiano y eso bastará para que impactes a ese vecino. Si simplemente vivimos como cristianos y los demás pueden verlo, eso será grandioso. Está escrito que los creyentes debemos resplandecer como luminares en medio de una generación perversa e incrédula. Debemos resplandecer, debemos ser luz. Pero no basta con resplandecer y ser luz. Debemos darles el folleto. Debemos hablar con los vecinos. Debemos evangelizar. O sea, esta doctrina nos hace ver la necesidad de evangelizar. No basta con darles un buen testimonio, porque no es nuestro testimonio el que salva a las personas. Debemos hablarles, darles las palabras, los textos, muéstrenselos, ábranles la Biblia para que los lean. Oren por ellos, invítenlos a venir, lloremos por su incredulidad, que Dios quiere salvar a nuestros parientes y vecinos. Y vemos también la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Porque no es la elocuencia del predicador lo que salva a las personas, ni la palabra por sí sola, la lectura. Es el Espíritu Santo aplicando la verdad a la conciencia del pecador. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero si el Espíritu Santo los convence y hace su obra, esas personas serán salvas. Y vemos también, ¿saben qué? Por último, la necesidad de la elección. Porque si hay tal cosa como depravación, ¿cómo serán salvas las personas? Dios ha escogido los que van a ser salvos. Es necesario que haya una elección, porque si no lo hubiera, nadie sería salvo, puesto que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los que somos salvos es porque Dios nos escogió. Pero si habemos tantos que hemos entrado, ¿por qué tú no? Si ya somos muchos los que somos salvos, ¿por qué no ustedes? Si somos salvos nosotros, no es porque seamos mejores que ustedes. Y tú dices, no, pero es que yo no merezco la salvación. Pues ¿quién la merece? ¿Quién puede merecer la vida eterna? Dios puede obrar en nuestra voluntad y darnos una voluntad contraria a nuestra naturaleza, para que ya no seamos esclavos de nuestra voluntad caída, sino para que seamos esclavos de Cristo, para que el resto de nuestras vidas las vivamos para servirle, para amarle, para obedecerle, para hacer su voluntad. Muchos oyen hablar de la elección y se enojan.
Se enojan por lo que debiera darles gusto. Si no hubiera elección, pues nadie sería salvo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Úsala hoy mismo para tu gloria y la salvación de muchos. Te pedimos por las personas que escucharán este estudio, que no están aquí, que escuchan en su casa o mañana pasado, que les hables a través de tu palabra y que salves muchos hoy. Tú eres todopoderoso para hacerlo. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero tú puedes salvar a los que tú quieras. Gracias por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.